Bueno, Sarita, ¿con qué continuamos? Con Miguel, ¿nos queda? Con Ahí. Informe Nacional, sí señora. Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Comunicaciones, ejecutivo de FECODE. Muy buenos días. Nunca perseguí la gloria, ni dejar Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. Bueno, Miguel, muy buenos días. Bueno, chicas, qué bien. Saludos vitales, fraternales y pedagógicos a todas y todos. Y por supuesto a nuestro equipo de trabajo en cabina, a nuestra precursora de encuentros pedagógicos, 9 años, cumplimos ayer 8 de marzo al aire. Gracias, Heidi, siempre tendremos agradecimientos eternos en ese papel que tú jugaste en ese momento y sigues jugando, por supuesto. Y por Ya Sarita. se me desconoció en el Día de la Mujer, Dios mío. Y Sarita, por Bueno, supuesto, Miguel, más balance de conocida la como Rollitos. conmemoración. Balance de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha de los Derechos de las Mujeres. Acá en Bogotá pasaron cosas terribles que nunca habían pasado en ese día. No, en primer Cuéntanos. lugar, pues obviamente rechazar la agresión de las que fueron víctimas la manifestación en desarrollo del Día Internacional del reconocimiento a la lucha por los derechos de la mujer. Es decir, eso muestra el talante. Pueden tener echarse una colonia de 300.000 pesos del señor Galán, pero quien dirige los destinos ese es el señor oscuro. Y no se había visto pues una agresión, además sin mediar ni siquiera palabra alguna, contra una manifestación pacífica, colorida, alegre y por supuesto de carácter planetario. Resaltar también pues que fueron muy emotivas y masivas las manifestaciones en todo el planeta, en América Latina y en Colombia. Pero Heidi y Sarita, perdón que yo no he saludado a nuestro amigo Carlos Chacón, qué pena, discriminación de género, no lo vaya a plantear. Pero quiero señalar que son manifestaciones cada vez más llenas de contenido. Esto es muy importante. Y creo que lo que fueron las enormes movilizaciones en América Latina y los estallidos sociales, pues revolucionarios hicieron más evidentes los agrupamientos feministas, pero también dejaron entrever varias concepciones entre ellos, y creo que eso es parte de las agendas ahora del movimiento social, magisterial, obrero, y por supuesto desde el sector educativo. Heidi, Sarita, para nosotros es clave seguir luchando e insistir que se incorpore a la política educativa pública el tema de la igualdad de género. Saludar las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de la Historia. Pedirle, hoy el Ministerio está muy interesado en que se conozcan, no se engaveten, donde a iniciativa de FECODE se incluyó pues en la comisión no solamente a la representación de las mujeres, sino en las recomendaciones, y de eso pues muy bien sabe Sonia. Entonces vamos a insistir en que no se quede ahí en los temas de memoria, de estas luchas, de convertir las desigualdades diversas en fuerza y en derechos, también tienen que ser parte de los currículos en la escuela. Tan. Así es. Me quedé yo Sin palabras. Y también aprovechar para el tema de la educación inclusiva en este momento coyuntural que se está viviendo, decir que siempre hemos estado pidiendo que no sean soluciones temporales, sino que sean soluciones de base, o sea, con presupuesto para todo lo que se requiere en la atención de calidad para la población con discapacidad, por supuesto, mujeres con discapacidad, niñas, adultas. Entonces este proceso también es bien importante que se tenga en cuenta y aprovechar que sea no solamente a nivel de Bogotá, sino también una solución a nivel nacional. Bueno, Miguel, en el terreno de la educación, los hechos de la semana, sin duda alguna, son el plenario de las juntas directivas y la Junta, obviamente, Nacional de FECODE. La reunión de su comité ejecutivo con el presidente Petro. ¿Cuál es
la relación de estos tres sucesos y la trascendencia para la educación y el magisterio? Todos queremos saber qué fue lo que pasó. Bueno, eso estuvo muy bueno, lástima que no tuviéramos tanto tiempo, pero yo quiero señalar que fue antecedida de una reunión el 26 de febrero que el Comité Ejecutivo de FECODE le planteó con urgencia a la ministra de Educación, que se hizo en el Ministerio de Hacienda, y se dieron unos compromisos. Y les quiero comentar, en esa reunión el Comité Ejecutivo de FECODE le dijo a la ministra y a todo su grupo de dirección del ministerio que no se compadecía el esfuerzo del gobierno popular de un presupuesto de 70 millones a la educación con las ejecutorias tan lentas dentro del Ministerio de Educación, y señalamos, aquí hay saboteo, o los funcionarios del ministerio se ponen a tono con las transformaciones que están que requiere la educación, que están contenidos en los acuerdos, o que vayan pensando qué van a hacer. Ahí Galán nos está recibiendo. Entonces, digamos, esto fue un mensaje muy claro, y de ahí salieron unos compromisos, y bueno, efecto, los decretos salariales. Inmediatamente estamos en la semana, al principio de esta semana, la próxima semana el decreto de bonificación, que es el que falta, pero estos saboteos, quiero decirlo, se vuelven generales, ¿no? El gobierno giró desde diciembre del año pasado los recursos que tienen que ver con nivelación salarial, por ejemplo, y las entidades territoriales tienen. Es el colmo que Bogotá no haya pagado el 0.4. Y tienen la plata. ¿Quién está ganando? Los bancos. Y además están buscando una insatisfacción dentro del magisterio para que diga cuál gobierno del cambio, cuando son los gobernadores y los alcaldes, especialmente la oposición, los que no han querido. Solo 17 entidades territoriales de las 96 han pagado la nivelación salarial, teniendo la plata, Heidi y Sarita, desde diciembre. ¿Qué muestra eso? ¿Qué muestra eso? Es un saboteo en el cual los maestros y maestras no debemos confundir. Bueno, varios temas, rápidamente los menciono telegráficamente, como dice un amigo mío aquí, el presidente de la CUT. El primer asunto que estos tres eventos trabajaron, muy importante, el tema de la salud, el modelo al ajuste a la salud. Hay una presentación muy clara de frente al magisterio. Transmitimos la intervención del ministro y el viceministro de salud ante el plenario de juntas directivas, 34 filiales, y no como dice Semana hoy, no era a los mandos medios, era a la dirección del magisterio, en la cual se muestran cómo hoy, después de 30 años, teniendo 2,5 veces más, pagamos más que el resto del sistema general. Hoy hay la mayor cantidad de quejas no son en el magisterio y no en el sistema general. Mayor mortalidad de niños en el magisterio que en el sistema general. ¡Qué horror! ¿Sí? Y no se sabe, y a esta hora, 30 años después, no se tiene claridad de por qué se mueren los maestros. Es decir, hay un alto grado de mortalidad, etcétera. Bueno, esas son las cosas que se quiere cambiar. ¿Cómo así que pagamos 2,5 veces más que el resto y no tenemos una atención médica? Entonces, el ajuste al modelo de salud lo que busca es iniciar un proceso de reversa de intermediación, como lo hemos dicho, y que esa plata se vaya para los maestros y sus familias en cuanto a la salud, me refiero. Es decir, que se destine. Voy a decir una cosa. Aquí, por ejemplo, ¿por qué tenemos que contratar con una unión temporal que no existe servicios que no presta Heidi y Sarita? Por Dios, por favor. Entonces, ¿por qué yo tengo que contratar con la unión temporal XY, por no mencionar ninguna, una sobre el tema de cáncer cuando no tiene ninguna experiencia en cáncer? ¿Por qué no puedo contratar yo con la liga o con la cancerorio de manera directa? Y esa plática se va. Ese es el problema de la discusión. Y entonces, pues no les gusta mucho que se debilite el proceso. Entonces, pues ya queda claro, fue claro el presidente, fuimos claros en la Junta Nacional, y por supuesto lo que vamos a hacer, ya el presidente dijo, bueno, nosotros hemos hecho una propuesta para mejorar todo eso. FECODE tiene que decidir. Y entonces nosotros tenemos que definir la otra semana si esa propuesta que ha hecho el gobierno, nosotros le decimos hágale así o hágale así. Hemos hecho aportes a esa propuesta y las han recogido. Voy a decir solo un aporte para nosotros importante. Como pasaríamos de ser un número de contrataciones a un número menor, a un número muy alto, nosotros propusimos que la ADRES es la que garantice que se pague oportuna y directamente a las entidades que van a prestar directamente el servicio. Entonces, digamos, ahí vamos, pero es el llamado. Es muy sospechoso que Semana salga hoy a defender
el statu quo. Es muy sospechoso que la procuradora pida que lo que se está haciendo se suspenda. Y creo que hay un llamado al magisterio a que el cambio también tiene que ser en salud. Bueno, ese es el punto. Esta semana es clave. Tenemos que reunirnos el martes en el Ejecutivo. Tenemos que hacer una asamblea y decir, bueno, vamos para adelante porque el 1 de mayo tiene que haber ya funcionar el nuevo ajuste al modelo. 2, el otro tema, reforma al sistema general de participaciones. No voy a explicar sino una cosa. Compromiso en presidencia. En presidencia es el acuerdo es que el 20 de julio se radique el proyecto de acto legislativo. Necesitamos recuperar esos más de 320 y pico billones que nos han quitado durante los últimos años. 3, le elegimos al presidente y lo dejemos proyecto de ley estatutaria. Nos la están embolatando, ¿sí? Y le dijimos, pues, hay que hacer una actividad conjunta para que no nos la vuelvan, no nos la desfiguren. Y pusimos un ejemplo, yo creo que a Heidi le va a gustar mucho el ejemplo que pusimos en presidencia y que le gustó mucho al presidente, por supuesto. Nos están embolatando los 3 grados de preescolar en los colegios oficiales con maestros oficiales. Y le dijimos, presidente, hay que resolver eso y otros puntos, que quede preciso lo de inclusión, que quede preciso lo de jóvenes y adultos, que quede preciso. Entonces necesitamos trabajar conjuntamente o si no el proyecto de ley va a terminar por debajo de lo que fue la ley 115, de acuerdo, vamos a trabajar conjuntamente sobre el particular. Dijo otras ideas sobre el tema, pues ustedes saben que se aumentó en 5,000 los maestros de preescolar, ¿no? Pero para las zonas básicamente dispersas, pero hay otras cosas muy interesantes que conversaremos después sobre cómo habría que impulsar maestros de preescolar, maestros de inclusión, maestros de artes, para las TIC, etcétera, pero bueno, no hay tiempo, pero ver un presidente hablando de plantas de personal, por favor, eso es decir, yo creo que esto es muy importante y eso fue el último hecho, no hay más, pero no alcanzo más. Le dijimos, presidente, tenemos un problema en el país con las plantas de personal y el problema de las plantas de personal no es un problema de traslados. Si las plantas no se organizan de manera con criterios pedagógicos y con criterios de dignificación, no va a haber cómo. En este momento, esto es un desorden en todo el país. Sarita y Heidi, los informes de las 34 filiales en las juntas era eso. Por un lado, que no hay maestros. Por el otro lado, desapareciendo las listas de los maestros de retén social. Por otro lado, que no se saben cuántas listas de elegibles. Por otro lado, demorando los concursos. Es decir, un saboteo de las gobernaciones y de las alcaldías tenaz y una marcada tendencia a presionar a los maestros antiguos del 2277 para que renuncien diciendo le toca trasladarse de aquí al otro lado del territorio. Entonces, lo que le estamos planteando al presidente y lo dejamos en el acuerdo del 26 de febrero y lo ratificamos y quedó ratificado, es mirar el tema de plantas de personal de una manera integral. Entonces, ¿cómo se ha traducido eso ya? El pasado jueves tuvimos la reunión de plantas de personal junto con la de componente jurídico y ya empezamos a discutir sobre un texto, la reforma del 1850, Heidi y Miguel, y Sarita, sobre un texto, ¿sí? Pero además nosotros planteamos que para el próximo 14 necesitamos que una circular que se le dirija al país estabilizando las plantas. Esto que acaba de ocurrir en el INEN, pero eso ocurre en todas partes. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras nosotros estamos discutiendo la reforma del 1850 y 3020, cese la desestabilización de las plantas, que tiene un alto sabor a persecución, a humillación, dice que maestros liberados, maestros que sobran cuando hay necesidad de los maestros y maestras, como he señalado. Y también el 14 vamos a discutir criterios para la reforma del 3020. Y le hemos pedido al ministerio el día 14 próximo que precisemos cómo está el concurso, cuántas listas de elegibles se han superado, ¿cuántos departamentos tienen las listas de retén social? ¿Sí? Es decir, para el tema de fortalecer el tema de garantizar que los que ganaron el concurso ingresen, pero que los maestros provisionales también tengan ingreso porque se han superado listas de elegibles. No todas partes, pues, ha pasado lo de Bogotá que tiene la lista de elegibles, se superaron las listas de elegibles y además tienen las listas de retén social.
Esto está en un desorden nacional y es un problema de Estado, porque es un problema que al final uno tiene que decir para qué son las plantas de personal. Y aquí lo hemos dicho. ¿Cómo así que nosotros tenemos un rezago de 1 año y medio en aprendizaje según la UNESCO por el confinamiento y no tenemos una propuesta de nueva organización escolar y curricular? Eso, por ejemplo, lo planteamos. ¿Cómo así que 400.000 chicos fue la deserción entre el 2022 y 2023? ¿Cómo así que hay 2.500.000 chicos por fuera del sistema escolar sin todavía cuantificarlos de inclusión? Y nosotros como diciendo a rajatabla que sobran maestros. Eso no tiene ninguna relación con el derecho de los niños, niñas y jóvenes, y no tiene una relación con la realidad, salvo esa intención, y cierro con esto, esa intención de decir aquí sobran maestros y hablen, y entonces lo cerramos porque el parámetro dice eso, y vea, ahí su presidente es el que ordenó hacer esto. Es decir, es fabricar insatisfacciones a costa de azuzar una contradicción con el gobierno popular. Bueno, los invito además a que lean el convenio Fondo Nacional del Ahorro, FIDU Previsora, en desarrollo de los acuerdos FECO de gobierno, que posibilita y pone más cerca la posibilidad, perdón la redundancia, de viviendas a los 300.000 maestros que todavía no la tienen. Entonces, digamos que varias cosas, y bueno, muchas cosas había, pero no nos queda el tiempo. Un abrazote, chicas. Muchas gracias, Miguel. Muy emocionante esos saludos, ese trabajo que elaboraste, Heidi, coordinaste sobre los videos y los saludos. Nos quedó mucha gente por fuera, por supuesto, pero es que eso es camello, pero da emoción, directora Forever, como te decimos, da emoción ver esas saludos y esa renovación en renovación. Me parece que es muy, pero muy diciente. Carlos, muchas gracias a todos y todas, muchas gracias.